Una investigación realista e imparcial, sin distinción de credos religiosos, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Las revelaciones y las profecías de Jesucristo frente a la problemática del nuevo milenio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza para la raza humana? ¿Existirá un nuevo orden mundial? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Apreciados amigos, es un gozo saludarles nuevamente en esta hora, porque nos sentimos gozosos al estudiar la palabra de Dios. Cuán grande es estudiar lo que Dios ha dejado para nuestra bendición y nuestra bendición eterna. Estamos todavía bajo el título Jesucristo y el nuevo orden mundial. En realidad, esto tiene que ver con un gran movimiento a través del engaño de lo que es la verdad. La verdad de Dios es una y, por supuesto, a través del tiempo Satanás se preparó para el último drama del gran conflicto entre el bien y el mal. Ahora bien, vayamos allí al certificado que estamos entregando en estos días. Recordemos que tenemos que ponernos al día. Hay quienes lo están haciendo, los felicitamos y realmente iremos entregando, van a recibir, ¿verdad?, en forma electrónica, porque así es ahora, ¿verdad?, y en este momento el certificado correspondiente. Ahora bien, tema de hoy, viernes 19, los dones espirituales y el pueblo de Dios en su segunda parte. El tema de mañana sábado, recordemos que mañana es el santo día de reposo, el día del Señor. En realidad comienza en el viernes al ponerse el sol y termina, ¿verdad?, el sábado al ponerse el sol. Pero tendremos ya en la hora acostumbrada, a las 16:30 donde yo me encuentro, a las 4:30 p.m., no olvidemos esto, señales eternas de amor infinito será el tema central, y otras muchas cosas hermosas que mañana iremos entendiendo, aprendiendo, alabando al Creador en el día en el cual Él creó al hombre y también a este mundo. Bueno, ahora la entrega de la Biblia y los pedidos de oración. En realidad tengo la alegría hoy de entregar aquí a una persona, a Perlita Gio, este ejemplar de las Sagradas Escrituras. La felicitamos realmente por recibir esto, ya no más en el tiempo más cercano vamos a entregarle. ¿Por qué lo digo así? Ustedes saben que a veces demora un poco más, ya que estamos en esta pandemia que nos tiene un poquito preocupados, un poquito afligidos, pero felicitamos de todo corazón y Dios quiera que todo el hogar suyo pueda ser impresionado y pueda llevar adelante la palabra de Dios. Y si nos puede mandar una fotito, vamos a agradecerle, porque de esta forma también otros pueden participar de esta alegría. Y ahora, claro, orar, pedir al Señor que Él nos acompañe, que Él esté a nuestro lado, no solamente ahora, sino también en todo momento de nuestra vida, como realmente muchos estamos recordando. Allí vemos la lámina que está en la pantalla, leer antes de leer la palabra de Dios, orar para que el Espíritu Santo pueda guiarnos, pueda acompañarnos y pueda dirigirnos en todo lo que tiene que ver con la salvación eterna. Amigos míos, por lo tanto, con este espíritu vamos a orar a nuestro Padre que está en los cielos. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias por la vida, por la salud que nos concedes, porque todos tus bienes proceden de ti. Gracias, Señor, por el alimento diario. Hay muchas personas que están sufriendo, Señor, debido a la pandemia. Te ruego por ellos, te ruego por los que no tienen trabajo, que puedan conseguir lo suficiente como para poder pasar este remesón tan tremendo que estamos pasando todos juntos. También aquellos que están enfermos, Señor, obra conforme a tu divina voluntad y sácalos de la enfermedad. Si es tu divina voluntad, ayúdales en todo. Señor, acompáñanos. Tú conoces todos nuestros pedidos y te rogamos que estés a nuestro lado. Lo suplicamos todo en el precioso nombre de Cristo, rogándote que nos acompañes en el programa de este día.
En el nombre precioso de Jesús nuestro Salvador. Amén. Saben, amigos, y bueno, aquí ya yendo, ¿verdad?, a el programa de hoy. Tenemos que entender que todo lo que Dios nos entregó es para nuestra bendición. Pero en el mundo tendremos aflicción, dolor, y cuánto más. La muerte nos alcanzará, por supuesto, si nos viene Jesús muy pronto. Estamos viviendo en la hora del fin, pero para Dios eso no es el problema. Para Dios el problema es que nosotros no nos entreguemos a Él hoy y que hagamos nuestra decisión entregándonos en sus manos de amor y misericordia. Por eso no olvidemos de suscribirnos. Apretemos allí la palabra suscripción, ¿verdad?, en el programa, para así suscribirnos y participar de muchas cosas que estamos entregando, por supuesto, en la programación. Vemos ahora el tema de hoy, los dones espirituales y la misión de la iglesia en la segunda parte. Dios entregó muchos dones a su pueblo. Le dio los dones necesarios para que el mensaje eterno que el Señor entregó al hombre en el principio, ¿verdad?, que pasa por la cruz del Calvario y que llegará hasta el fin del mundo, pueda ser esparcido por toda nación, tribu, lengua y pueblo. Quiero detenerme un instante para recalcar algo, porque algunos preguntan alguna cosita. ¿Y acaso Dios no podía enviar los ángeles para que lleven el mensaje? Claro que sí, que Él podría haberlo hecho de esta manera, y mucho más perfecto que lo que podemos hacer nosotros. Pero era necesario para nuestra salvación que participemos de realizar esta tarea de rescatar a aquellos que están perdidos, sin luz, sin esperanza. Así como Cristo participó de nuestra naturaleza, vino al mundo sin pecado, murió por nuestras transgresiones. Ahora, al ser discípulos de Cristo, debemos predicar el Evangelio. Y muchos los están haciendo, y yo les agradezco de corazón, ¿verdad? Algún día veremos en el reino de los cielos muchos resultados de lo que significaron estos días, cuando estamos pasando a amigos y esos amigos a otros amigos, cada uno, ¿verdad?, pasando los links necesarios del programa que llegan cada día para, por supuesto, escuchar la programación. Bien, la misión del pueblo de Dios. Bueno, ya la dijimos, pero vamos a repasar y más detenidamente lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta, el versículo 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, la razón de ser del pueblo de Dios o de la iglesia de Cristo en la hora del fin, ese pueblo universal, ¿verdad?, del único pueblo universal, que lleva los mandamientos de Dios, de acuerdo a la fe de Jesús, es el gran pueblo que llegará al fin. Pero ¿cuál es la tarea? Es llevar la luz admirable a aquellos que no están en esa luz admirable. Y ahora el apóstol le habla a aquellos que estaban en el paganismo y estaban en las tinieblas completamente. No entendieron por mucho tiempo y les habla, los que eran alcanzados por la salvación, para que se animen ahora a ser fieles y a andar en las filas del pueblo de Dios y también unirse a ese gran pueblo, ¿verdad?, de Edén a Edén, para llevar adelante la proclamación del Evangelio. Dice lo siguiente: Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La misericordia es Cristo, nuestro poderoso Salvador. Y saben, aquellos que no entendían, que vivían adorando imágenes, que vivían adorando a Baal, que se laceraban en sus brazos y demás para alcanzar alguna misericordia ante los dioses que ellos creían. Ahora con alegría el apóstol Pedro les dice: vosotros que en otro tiempo estabais en esas tinieblas, ahora habéis alcanzado la misericordia insondable del Evangelio maravilloso, que tiene que ver con una vida eterna. ¿Has pensado tú lo que significa esto? ¿Hemos pensado lo que es la vida eterna, estimado amigo? ¿Hemos llegado a comprender esa absoluta realidad? La promesa de Dios para terminar la obra, su obra en este mundo, es muy clara, como lo fue siempre también en el pueblo de Dios. Leamos allí Joel capítulo 2, el verso 23.
Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. El Señor recalca esto, y ya leímos este pasaje, pero saben, es bueno que recalquemos y que entendamos, porque sin el Espíritu de Dios nada podemos hacer. Vemos en la pantalla allí, ¿verdad? Lluvia temprana al comienzo de la proclamación del Evangelio. Allí en el aposento alto, los discípulos fueron imbuidos del poder del Espíritu de Dios para llevar adelante el mensaje eterno de la salvación. Por supuesto que ninguna conversión se puede realizar sin la obra poderosa y convincente del Espíritu de Dios que emana de la palabra de Dios cuando escudriñamos las Escrituras. Pero quiero aclarar algo en el día de hoy que es muy importante. ¿Saben? Aquí está hablando también de la siembra y de la siega, para que entendamos. Por eso dice al principio y al final. ¿Por qué? Porque la lluvia temprana y la lluvia tardía es algo adicional a la constante y permanente presencia del Espíritu de Dios en nuestras mentes para que nos entreguemos a Jesús y para que dejemos el pecado. Por lo tanto, es una obra especial, fue necesario después de la cruz del Calvario y es necesaria para que la obra termine en el turbión que nosotros sabemos contra la lucha del pecado, ¿verdad? Por eso, algunos que dicen, bueno, y creen inclusive en dones que constantemente tienen que manifestarse para que realmente el Espíritu Santo esté presente como evidencia de que esté el Espíritu Santo así, es un engaño terrible. ¿Qué pasa si nosotros plantamos cualquier planta que tengamos, ¿verdad? Una semilla, digamos, de maíz, y entonces comenzamos a regarla constantemente, van a nacer pronto, pero seguimos regándola y seguimos echándole agua, ¿va a llegar realmente a espigar y dar su fruto? No, amigos. Así también aquellos que no entienden cómo es la lluvia temprana y la lluvia tardía. Son dos eventos especiales, porque así necesitaba ser el Evangelio. La lluvia tardía al final de la proclamación del Evangelio. Mucha gente se bautizaba como Jesús fue bautizado y como tenemos que hacerlo, ¿verdad? Cuando conocemos la verdad eterna de Dios, para ser imbuidos del poder de lo alto y para transmitir el mensaje de la vida eterna. Pero, amigos míos, tenemos que rogar por el Espíritu Santo de Dios. La lluvia temprana, ¿verdad? Solamente para recordar textos allí que leímos, pero es bueno que lo leamos hoy. Hechos 2, capítulo 2, versículos 5 al 8. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Cómo es posible que en nuestro idioma en el cual hemos nacido, estamos escuchando las maravillas de Dios? Dios hizo ese milagro para que realmente ellos entendieran profundamente que Cristo había muerto en la cruz, que Cristo había estado en el sepulcro, que Cristo había salido de la tumba, ¿verdad? Y que es nuestro poderoso Salvador. Como nosotros también necesitamos que el mundo entienda que el Señor va a regresar. El hombre puede opinar lo que quiere, el hombre puede decir lo que quiere, puede estar muy lejos. ¿Cuántos millones en este mundo hay que realmente van a aceptar este mensaje? Pero debemos ser leales con el Creador. Qué tremenda responsabilidad está sobre nuestros hombros, amigos míos, al conocer esta verdad preciosa. Ahora, allí dice 1 Corintios capítulo 14, versículos 6 al 9, el apóstol Pablo le habla a los corintios de esta manera. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Saben ustedes que en realidad aquí el apóstol Pablo pone, por supuesto, en hincapié que los murmullos o cosas raras absolutamente provenían de Dios?
Pero por otro lado, está hablando de la forma maravillosa que los discípulos hablaban. El apóstol Pedro, que no sabía ni siquiera pronunciar las palabras bien, pudo hacerlo porque fue guiado por el Espíritu de Dios. Como nosotros también, si de veras amamos al Todopoderoso, nos entregamos en sus manos, seremos usados por el cielo. El Todopoderoso tomará nuestras mentes, nuestro cerebro, y nos ayudará a llevar el mensaje, al sentir el deseo de llevar el mensaje en primer lugar, al sentir ese amor hacia nuestro prójimo, aquel que está a nuestro lado, para que podamos llevar el mensaje bendito, ¿verdad? ¿Qué ocurrirá o qué ocurre si no aceptamos la verdad? Si no queremos aceptar la verdad que estamos estudiando ayer y en el día de hoy en cierta manera, ¿verdad? Leamos en 2 Tesalonicenses lo que dice el apóstol Pablo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No es que Dios no ama, amigos míos. El texto dice que aquellos que no aceptan la verdad, el Señor les envía un poder engañoso. No es que Dios les envía un poder para que nunca más sean salvos. No es como una venganza. Eso es lo que quiero decir, ¿verdad? No, amigo mío. Es que cuando nosotros no aceptamos el libre albedrío que el Señor nos otorgó, somos seres inteligentes, el Espíritu Santo de Dios se retira del ser humano, porque estamos en un conflicto. El autor del pecado se acerca entonces a nosotros y dice, bueno, ahora Rubén pertenece a mí, dice el autor del mal, ¿verdad? Si yo no acepto la verdad. ¿Y cuántos demoran para decidirse? Hay quienes demoran para la decisión. Mi apreciado amigo, escriban. Si hay alguna duda, escriban, como lo están haciendo muchísimos, pero escriban sin temor alguno, porque el pueblo de Dios está predicando la nueva eterna, la única verdad eterna, y es nuestro deber, nuestra obligación, comunicarnos con ustedes, llevarlos a leer otros pasajes, para que entiendan todo el mensaje que tiene que ver con la salvación, porque el Señor anhela la vida eterna de todos, pero ¿saben? Ahí dice el texto también que los que no reciben la verdad serán condenados para siempre y destruidos para siempre, porque esto es parte del amor de Dios. Dios no va a permitir que el pecado exista para siempre. Cristo marchó hacia el Getsemaní, como lo vemos allí, y marchó al Getsemaní no por su propia voluntad. Había llegado la hora exacta, matemáticamente exacta, cuando el reloj del cielo marcó el momento, a la mitad de aquella semana profética, la número 70 de la gran profecía de 2300 años, ¿se acuerdan? He aquí que el autor de la vida fue ahora para encontrarse con el maligno y vencerlo. No fue sencillo. El tomar la humanidad sobre sí, el sufrir mucho más de lo que nosotros podemos entender. Vamos a leer lo que dice allí. Es el centro mismo del plan de salvación. Yo quiero que entendamos bien, en pocas palabras, el Señor está hablándonos para que entendamos de cerca cómo es el plan de salvación. Porque muchos confían en el Señor. Muchos inclusive están dispuestos a poner cuadros y llenar de cuadros la casa cerca de Jesús. Pero en realidad no están dispuestos a obedecerle. A ver, ¿qué dice Dios ahora? Allí en San Mateo 26, 42. ¿Qué dijo Jesús? Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué pasaje es este, verdad? Tan terrible era el sufrimiento de Jesús. Tan terrible era la agonía de Cristo. Cristo estaba orando a su Padre. 3 veces oró de la misma manera, pidiéndole a su Padre, Padre, para ti todas las cosas te son posibles. Y claro que para Dios todo es posible. Pero, ¿por qué no hay una forma de sacar, de que yo no beba la copa, la amarga y Él, de sufrir no solo los azotes de la cruz, no solo los azotes que los hombres malvados habían de darle, sino de sufrir la separación eterna de ti? Porque el Señor, cuando murió en la cruz,
sufrió esa separación eterna que el hombre tenía que gustar. Nosotros, si somos fieles, no vamos a sentir eso, sino que iremos al sepulcro y en realidad es más corto que un cerrar y abrir de ojos. Y el Señor nos llamará a la vida en la resurrección, porque los muertos nada saben, ¿verdad? Como ya sabemos. Allí dice algo muy grande, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase que tu voluntad. Siempre debemos entender eso. La voluntad de Dios es lo que debe primar sobre nuestra vida. La voluntad de Dios es la que debe resplandecer sobre el carácter cristiano. La voluntad de Dios es la que debe estar en nuestra existencia si queremos heredar la vida eterna y si queremos vivir por los siglos sin fin. Porque, amigos míos, no hay nada más grande que la voluntad divina. Por lo tanto, ahora entendemos, el pueblo de Dios es todo aquel que está dispuesto y se entrega para hacer la voluntad de Dios, cueste lo que costare. Ese es el plan de salvación. Ahora, falso concepto de la salvación. Y allí vemos, ¿verdad? En San Lucas 23:8, y leemos también milagros para demostrar la verdad. Los milagros no son una evidencia de la verdad, por supuesto, pero vamos a ver más acerca de ello. En la hora final de Jesús, Cristo fue llevado de un tribunal al otro, en aquella noche terrible de su agonía, ¿verdad? Y leemos así. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Allí estaba Herodes, que no hacía la voluntad de Dios, que andaba en el pecado, pero tenía curiosidad, había escuchado hablar de Jesús, había escuchado de las maravillas que hacía, y ahora dice: me llegó la oportunidad, yo quiero realmente ver un milagro, quiero ver que él haga un milagro delante mío, para que entonces yo pueda creer también. Amigo mío, los milagros no son dados para convertir a los seres humanos. Cristo callaba delante del monarca, allí se encontraba ante aquel que tenía poder para liberarlo, pero saben, dice allí en San Lucas 23, el verso 9. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Bueno, le hacía muchas preguntas, pero ¿contestó Jesús a esas preguntas? Ni siquiera respondió. Para que no nos engañemos, porque eso no tiene que ver con la salvación. Los milagros no es para que nos salvemos. Oh, mañana, de paso que es Santo Sábado, entenderemos un poco más acerca de la fe, porque será explicado en el momento oportuno. Pero saben, amigos míos, yo quiero decirles claramente hoy, ni el don de lengua, ni el don de sanidad, ni ninguno de los dones son como hechos sobrenaturales para que nos convirtamos. No, la conversión debe llevarnos el Espíritu de Dios a hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, si tú eres albañil, tú eres herrero, tú eres médico, tú eres abogado, no importa la profesión que tengamos, Dios se acerca a ti en el día de hoy. ¿Qué estás haciendo con cada latido del corazón que Dios te da? ¿Qué estás haciendo con la verdad eterna que el Señor te está entregando? ¿Estás entendiendo lo que el Señor está haciendo por ti hoy? Pedidos que Dios nos puede contestar. Él no puede contestar ciertas cosas. Y leamos en San Mateo capítulo 12. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y algunos dirán: y bueno, pero el Señor hubiera hecho un milagro para que ellos se convirtieran. ¿Saben, amigos? Es que ese no es el método divino. Y los fariseos, allí, ¿verdad?, y los saduceos, como dice la palabra de Dios, le pedían que Jesús hiciera un milagro especial para que ellos creyeran. Inclusive cuando Jesús estaba clavado en la cruz, muchos se hincaban de rodillas pidiéndole que Él descendiera de la cruz e iban a creer en Él. Vamos a leer un poco más, leamos allí. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Saben, es un texto admirable esto. Solo la generación adúltera y mala, dice allí la palabra de Dios, demanda señal. No somos nosotros de esa generación, ¿verdad? No queremos ser, aunque estamos en la generación del fin. Y cuidado, mi apreciado amigo y hermano en Cristo Jesús.
En esta generación del fin podemos ser tentados en gran manera por el autor del mal a que queremos un hecho sobrenatural para realmente creer que Cristo va a volver por segunda vez. Demasiados señales, demasiadas profecías nos entregó el Señor. El Señor les dijo algo ahora muy grande que ya estaba predicho por los profetas allí a los fariseos y saduceos que le tentaban para que Él haga un milagro, ¿verdad? Leamos entonces allí lo que Cristo les dijo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Les habló claramente. Ustedes conocen la historia de Jonás, les dijo. Y nosotros también la conocemos y la leemos, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Y allí fue el milagro que Dios puso cuando salvó a Jonás de su rebelión, aún cuando aquel enorme pez lo tragó, lo llevó en la profundidad, ¿verdad? Por eso allí dice, yo les voy a dar la señal que veréis y la que ya está dicha. Yo voy a morir, estaré 3 días muerto y voy a resucitar. Y así ocurrió. Miren lo que dice el siguiente pasaje. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí, más que Jonás en este lugar. Bueno, es muy grande lo que dice aquí el texto, ¿verdad? Yo muchas veces he pensado en este pasaje de la palabra de Dios. Los hombres de Nínive se arrepintieron, aunque Nínive después fue destruida igual, por problemas que tuvo. Pero ¿saben? Aquellos no tenían la cantidad de profecías que tenían los que estuvieron o vivieron en tiempos de Jesús cuando vino por primera vez. ¿Y qué te parece en cuanto a ti y a mí? Que vivimos al borde aquí cuando Jesús venga ahora por segunda vez, que estamos en esta hora final de la historia y tenemos todo lo que aquí vemos en este diagrama, una profecía al lado de la otra, un cumplimiento al lado del otro, en forma exacta, maravillosamente exacta. Cuando llegue el día del tribunal y Cristo vuelva, ¿tendremos excusas? Amigo mío, todo lo necesario ya fue dado para nuestra salvación. Todo lo que nosotros necesitamos, el Señor nos otorgó para que de veras podamos heredar la vida eterna. ¿Cómo razona la mente pecadora, la mente perdida? ¿Cuál es el razonamiento realmente? Leamos lo que dice San Marcos. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿Cómo? ¿Ustedes notan el pensamiento que hay en la mente humana? Si Él realmente tiene poder, ¿cómo no hace un milagro para sí mismo? El egoísmo está en primer lugar. Cristo no iba a hacer ningún milagro para sí mismo, porque por supuesto era una tentación del diablo que estaba hablando a través de los sacerdotes que escudriñaban la Biblia, que sabían un montón de profecías, como también puede ocurrir hoy con un montón de religiosos, millones quizás, ¿verdad? Saben pasajes de la Biblia, conocen un montón de cosas, y hay quienes conocen toda la Biblia y igual serán perdidos. ¿Por qué? Porque piensan de esta manera, en forma egoísta. Él dice que puede salvar a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. ¿Qué clase de poder es el que Él tiene? Amigo, así es el poder de Dios. Dios te dará poder para salvar a las almas perdidas si sales o realizas lo que tienes que realizar para salvarlas. No hay excusas. Ahora enviando el link, inclusive del programa. ¡Qué alegría! Cuando ayer alguien hablaba conmigo por teléfono y decía, yo ahora estoy atendiendo alrededor de 40 personas que no conocían el Evangelio. ¡Qué maravilla! Y tengo otros más que ellos a su vez comparten el Evangelio de esta manera. Están llevando las nuevas de la resurrección y de que el Señor vendrá pronto para buscarnos. Y continuó diciendo el Señor, leamos a continuación el verso 32. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con Él le injuriaban. Ustedes saben que estaba entre 2 ladrones y los 2 ladrones injuriaron a Jesús. Pero uno de ellos se arrepintió. Ya eso estábamos mencionando. Pero ¿saben? Más, yo les hago una pregunta ahora. Ahora le rogaban a Jesús que Él haga un milagro y descienda de la cruz para que realmente ellos crean en Él. Yo les pregunto, ¿palabras de quién eran esas? ¿No eran de Satanás? El autor del pecado no quería que Jesús muriera.
porque él sabía que si Jesús moría, y aunque la agonía era terrible y él soportaba todo eso, él perdía para siempre el dominio sobre el hombre y sobre el planeta. Estaba perdido para siempre. Por lo tanto, estaban insinuados por el príncipe del mal. No seamos nosotros hoy insinuados por el príncipe del mal. Deja aquel pastor que te enseña cosas que no son de Dios. Deja aquel sacerdote que te está enseñando cosas que no están en la palabra de Dios. Deja aquel líder religioso, quien fuere, no interesa, que te aparta de la palabra de Dios y de sus principios inagotables. El Señor no puede salvarnos si nosotros buscamos excusas para no hacer la voluntad del Todopoderoso. Gracias a Dios, uno de los ladrones se arrepintió y llorando allá solas, colgado del madero, recordó su niñez, su vida de juventud, cómo se entregó al pecado, cómo el pecado lo arrastró lejos de la casa del Padre, ¿verdad? Y saben, y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús instantáneamente le contestó: estarás conmigo cuando yo vuelva en ese reino. ¿Qué palabras maravillosas, amigos míos. Que esta sea nuestra experiencia. Que esta sea nuestra experiencia de salvación cerca de la cruz del Calvario. Allí estaban los que le escarnecían. Allí estaban los que se hincaban con una sola rodilla, rogándole que descendiera de la cruz. Así dice la palabra de Dios, pero así nos encontraría la salvación. La única forma de ser salvos, y allí vemos en la pantalla el texto de San Mateo capítulo 7. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Qué claro es nuestro Salvador, qué claro es aquel que nos amó, que se entregó a sí mismo por nosotros. Y él dice allí claramente: entrad por la puerta estrecha. Así es clara, ¿verdad? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición. Espacioso y grande es el camino que lleva, por supuesto, a la condenación eterna. Pero estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida eterna. De manera que no pongas excusas en el día de hoy. Puedes decir: mi negocio anda mal, y tienes razón. ¿En qué parte del mundo no anda mal hoy? Mi comercio no sirve más, mi farmacia no anda, inclusive tal vez las farmacias son las que mejores andan en este momento. Pero saben, amigos míos, puede ser, no sé, tantos negocios que tenemos y nos ganamos la vida, y gracias a Dios que tenemos trabajo, pero ahora estamos pasando en un momento dramático y difícil. Y puedes decir tú: y en esta hora Dios me llama, como en esta hora, cuando no funciona ni esta máquina, no funciona ni la imprenta, no funciona ni aquello ni lo otro. No es una excusa ante Dios. Entrad por la puerta estrecha. Puede ser que Dios permitió que te encuentres cara a cara de la puerta estrecha en este momento para que decidas, porque de lo contrario nunca vas a decidir por Cristo. No tardes, porque el mañana no es tuyo. No tardes y traigas amarguras al Espíritu Santo de Dios, que intercede por ti y por mí con gemidos indecibles. Y saben, aquí habla de la última iglesia que estaría en este mundo. De paso, hay un plan, porque algunos han pedido que tengamos las 7 iglesias, un tema maravilloso, pero eso vendrá en el tiempo oportuno. No puede ser ahora en este momento. Ahora, vamos a leer en Apocalipsis 3, el versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué terrible mensaje. Y muchos que me escuchan hoy saben más de cerca a qué se refiere. Está hablando a la iglesia de la Odisea, allí el Señor. O sea,
a la iglesia que recibió mayor luz, a la parte, yo voy a decir así, a la parte del pueblo de Dios del advenimiento, a la parte del pueblo de Dios que espera el momento cuando Cristo regresaría. No pudo ser en este tiempo, no pudo ser en este tiempo, no pudo ser acá tampoco en el tiempo de la Edad Media. Será ahora porque las profecías dicen que el Señor va a regresar. De manera que no dudemos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos llevando la obra de Dios. Estamos entregando todo lo que tenemos, lo que somos, los talentos, haciendo cualquier cosa para que la causa de Cristo termine en esta tierra. Amamos a un mundo perdido, porque tú dices, dice el texto bíblico, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Claro, conoces las profecías, conoces la Biblia de tapa a tapa, estudias todos los días la Biblia, tal vez en la casa guardas el sábado, porque aún ni el sábado te va a salvar, a menos que tú ames al autor de la vida y con amor guardes los mandamientos de Dios. Es así la salvación. Es esta. No nos salvamos por las obras, ¿verdad? Ahora bien, aquí dice, tú dices que yo soy rico y soy enriquecido, conozco todo, puedo enseñar todo, lo conozco todo. Y no sabes que tú eres un pobre, miserable, ciego, ¿y qué más dice? Desnudo. Terrible lo que dice la palabra de Dios. No sabes. ¿Por qué? Porque no entiendes el pensamiento de la mente de Cristo. No entiendes el pensamiento de la divinidad. No entiendes el pensamiento del Espíritu de Dios que recorre este planeta y se cierne en forma tremenda y terrible. Santos ángeles hoy están luchando para que realmente el hombre se convierta de corazón. La obra de Dios debe terminar, amigos, en breve tiempo. Debe terminar y va a terminar sin ti y sin mí, si no nos arrepentimos. Nos queda entonces esto. Dice el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Unge tus ojos con colirio para que veas, porque naturalmente el laodicense no ve su miserable condición. Es hora de que oremos a Dios como nunca antes. Es hora que le pidamos al Señor la liberación del pecado, amigo mío. Es hora de que nos arrepintamos de todo corazón. Y porque puede ser que, bueno, nosotros no tenemos tal vez pecados de que hemos fornicado o que nos fuimos a un lugar a hacer cosas que no debemos, no robamos, no mentimos, no hacemos estas cosas, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabes tú una cosa, amigo mío? Laodicense te hablo. Si no tienes necesidad de predicar el Evangelio, entonces estás peor, más perdido que aquel que en forma terrible está entregado a la drogadicción y cuánta cosa en este mundo pagano que nos rodea. ¿Qué haremos? El Señor quiere colocarnos el ropaje de la justicia de Cristo. El Señor quiere darnos el oro refinado en fuego, como dice allí, para que podamos entender las cosas eternas, la urgencia de la terminación de la obra de Dios. ¿A cuántos he visto a un ministro decir, este hombre, tal vez dirán a este Rubén en este momento, no sé, yo digo eso, porque en tantas partes de la tierra, ¿verdad? Y como conocen mi nombre, está predicando en forma muy enérgica y quiere asustarnos. No es que quiero asustarte de ninguna manera. Dios te ama y Dios te ama de tal manera que quiere que tú resucites y vivas para siempre. Tal vez eres viejo ya. Perdonen la forma de decirlo, en tu edad eres un anciano y sirves solo para aplastar a aquellos que desean predicar con urgencia. Si es esto, arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. Llora si es necesario y arrepiéntete de corazón, porque de nada te sirve la teología si no entiendes la hora actual. De nada te sirve. Arrepiéntete de corazón. Por eso, amigos míos, yo en este momento estoy pensando en algunos grupos especiales que yo amo mucho, que los veo frecuentemente, no ahora en la pandemia, y que yo me encargo especialmente en enviarles el link. Algunos de ellos reclamaron porque yo me olvidé ayer sin enviarles. Les agradezco de corazón. Pero, ¿saben una cosa? Los insto a todos,
porque lo mayor que deberían estar haciendo este grupo es llevar a todo rincón y a todos los amigos, mayor que cualquier cosa, porque a veces estamos gordos así de tanto que comemos de la palabra de Dios, pero somos enanos espirituales, simplemente enanos, porque lo mayor que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. No sea que en la pandemia estemos así inflados y no delgados. Ustedes me entienden el lenguaje, figurado, por cierto. Debemos escudriñar y dar a conocer. Es la hora cuando veremos en la patria celestial, cuando nos abracen muchos que dirán: Rubén, si en esos días difíciles tú no me llevabas la salvación, yo estaría perdido. No estaría aquí sobre el mar de vidrio, no estaría aquí mirando el árbol de la vida, no estaría aquí mirando a Jesús, no estaría aquí viendo el trono de Dios, no estaría aquí mirando a los santos ángeles. ¿Piensas, mi compañero de batalla, de esta manera? ¿Entiendes estas cosas de todo corazón? Que Dios nos acompañe, amigos míos. Que Dios nos ayude en forma especial. ¿Saben? Muy pronto la gracia va a terminar. El tiempo de gracia está agotado. Jesús no va a quedar ya mucho tiempo en el templo celestial, en el lugar santísimo, en esa corta y breve intercesión. Allí se va a cumplir el texto de Jeremías 8:20, ¿verdad? ¿Qué dice ese pasaje? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Qué texto más terrible. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Dice aquí la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Que el Señor nos acompañe, amigos míos. Todos necesitamos ir hoy, en los que tenemos menos conocimiento, en los que tenemos más conocimiento, a la pie de la cruz del Calvario, para decirle: Señor, ayúdanos a orar como tú oraste. Señor, si las cosas no se pueden hacer de otra manera, que tu voluntad se cumpla en mi vida. Todo está dado, todo mi ser. Gracias, mi poderoso Redentor, porque permitiste que yo pueda llegar a la patria celestial y pueda tener el conocimiento tan grande que hoy tengo en un mundo turbulento, triste y amargado. Pedido y promesa que nos hace entonces el Señor, ¿verdad? Miren qué pedido hermoso es el que nosotros, y bueno, y el Señor nos promete también. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Saben, este texto es maravilloso. Así que arrepentíos y convertíos. Es necesario que nos arrepintamos. Y arrepentirse significa sentir dolor por el pecado. Y nos convirtamos, cambiar de dirección 180 grados. Antes no conocías la voluntad de Dios, pero ahora la conoces. Ahora tienes que hacer la voluntad de Dios. Escribe allí, manda un mensaje a través de WhatsApp, como sea. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué debo hacer para poder entender mejor? ¿Verdad? Y más, dice: arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Solo Cristo puede borrar nuestros pecados. Y vengan sobre vosotros los tiempos ¿de qué? Del refrigerio. ¿Y a qué se refiere allí el apóstol al decir esto? Se refiere, por supuesto, a esa lluvia del Espíritu de Dios. Y cuando esa lluvia tardía llegue sobre nosotros, entonces el texto 20 será una realidad. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Ya el apóstol Pedro hablaba de estas cosas en sus días, inspirado por Dios, mirando la hora en la lontananza de nuestros días. Así que arrepentidos y convertidos, para que vengan los tiempos del refrigerio y entonces terminemos con la obra de Dios. No va a ser largo el tiempo que va a durar para terminar la obra de Dios. Mucho más corto de lo que nosotros podemos entender. Breve. El Señor que hace relámpagos y truenos, así va a terminar. Sus santos ángeles nos van a ayudar, pero requiere de una entrega. Señor, hágase tu voluntad y no la mía, es lo que tenemos que aprender a decir. Ahora bien, leamos Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed
a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje que debe predicar el pueblo de Dios, el mensaje de los tres ángeles. Y aquí dice, la hora de su juicio ha llegado. Es con prontitud, porque son ángeles que vuelan con rapidez, indicando la forma que todo debe ser rápido porque el tiempo se acaba. Y la hora del juicio investigador ya hace tiempo que empezó, 1844, ¿verdad? Ya lo conocemos, la profecía lo dice. De manera que está claro. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar. Por eso mañana es sábado. Y mañana tenemos que adorar al Creador. Mañana nos tenemos que rendirnos ante el Todopoderoso. Tenemos que estudiar la Biblia. Escudriñemos la palabra de Dios. Cerremos el negocio. Cerremos las cosas que no son de Dios. Hagamos la voluntad del Eterno. Dejemos de pecar. Otro ángel, el segundo ángel, dice así. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Qué tremendo, salir de Babilonia. ¿Qué dice el Señor? ¿Que quedes en Babilonia? ¿Que quedes dentro de un pueblo que es falso? No, salid de ella, pueblo mío. Salid. Otro ángel, ha caído la gran Babilonia. Y claro, el capítulo 18 de Apocalipsis, verso 4, dice, salid de ella, pueblo mío. Y está instándonos a que abandonemos, que dejemos los pecados de Babilonia. Y ahora Apocalipsis 14, 9 y 10, parte del tercer mensaje angélico. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Bueno, tenemos algunos de los pecados de la bestia, que ya sabemos quién es la bestia, ¿verdad? Ese poder engañoso que va a actuar ahora al fin del conflicto. Tenemos pecados de la imagen de la bestia o del falso profeta, ¿verdad? Pueblo de Dios, que conocemos a Cristo, que conocemos al Señor, en primer lugar. Puede ser que haya muchos que no siquiera conocieron que Cristo existía. Ha llegado la hora de arrepentirnos y rendirnos al Todopoderoso. Rendirnos porque el Señor nos dio todo para que seamos salvos. Joel capítulo 13, verso 13 en adelante dice así, el verso 14 en primer lugar. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, levántate de los muertos, dice el texto bíblico. ¿Qué pasaje es esto, verdad? De Joel, que está hablando el del tiempo de la siega, y leamos a continuación. Echad la hoz, porque la miel está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Saben, los santos ángeles aún apuran. Esa es la figura en realidad. Los santos ángeles y todo el universo dice, Señor, ¿cuánto todavía vas a interceder? Ya el hombre culpable debe recibir su recompensa. Queremos ver pronto a Rubén, a Santiago, a Ana, Juana en el reino de los cielos. Prepárate, abre tu corazón a Cristo, vuelve al Señor de todo corazón. Ahora, muchos pueblos en el valle de la decisión, el versículo 14, porque cercano está el día de Jehová, en el valle de la decisión. Esa palabra decisión no se refiere a la decisión nuestra, sino a la decisión del Todopoderoso. Cuando el Señor decida, verdad, en el santuario celestial, habrá terminado para siempre el tiempo de gracia. Ese tiempo ha llegado, porque las señales que Cristo dio, el mundo estaría como Sodoma y Gomorra, como los días de Noé. El mundo estaría lleno de pestilencias, el mundo estaría temblando en terremotos, el mundo estaría con hambre. No se cumple todo esto, ¿qué más queremos? Entonces, la decisión de Dios está por pronunciarse. El que es salvo, salvo sea. Y el que está perdido, perdido sea para siempre. Eso es lo que Dios nos llama. Y nos llama con ternura para que dejemos toda transgresión. Mientras oramos, por ti cantan los heraldos del Rey. Mientras Jesús te llama, ven, pecador. Mientras por ti oramos, ven.
el día acepto. Ven, pecador, hoy puedes conocerle. Ven, pecador, oye su tierno ruego. Ven, pecador, su bendición recibe. Ven, pecador, mientras Jesús te llama. Ven, pecador, mientras por ti oramos. Ven, pecador. Mientras por ti oramos, ven, pecador. Amigos míos, no hay justo ni aun uno, ni el que les habla tiene muchos errores. Pero el Señor nos llama tiernamente para que nos encontremos en la patria celestial. ¿Qué haremos con una salvación tan grande? ¿Pediremos más luz? ¿Pediremos milagros adicionales? ¿Qué haremos? ¿No tenemos suficiente? ¿No nos ha dado el Señor suficiente ya conocimiento para rendir nuestra vida a Jesús? Acuérdate que no puedes nacer grande. Debes nacer siendo un niño espiritual, y como una plantita crece hasta dar fruto, así será el crecimiento dentro de las filas del pueblo de Dios, y por supuesto escudriñando la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y te guarde, que el Señor nos acompañe. Oremos al Todopoderoso. Padre amado que estás en los cielos, santificado sea tu glorioso nombre. Gracias porque tu Espíritu intercede por nosotros aquí en este mundo, todavía, Señor. Gracias porque todavía tú intercedes en el santuario celestial. Y en esta hora 11ª de la historia te ruego por mis amigos de todas partes de la tierra. Ayúdale, Señor. Ayuda también a aquellos atalayas que llevan el mensaje de la salvación, que tengan ideas claras, que se entreguen, que dejen de andar dando vueltas y dejando de predicar qué es lo que tienen que hacer. Tú has provisto los medios, Señor, todas las cosas para que prediquemos. Señor, danos el manto de la justicia de Cristo. Danos el oro que refina. Necesitamos esto. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador, y que mañana podamos encontrarnos a la hora que nos encontramos en la tarde, en el Santo Sábado, para alabarte, porque tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús, amén.